pasión por el arte. Pasa, Bill. Hola amigos, les presentamos el casting de artistas marciales con una convocatoria a nivel nacional para realizar la próxima película de artes marciales. ¡La hora, de una vez! Grabando. Buenos días, me llamo Víctor Villares, tengo 32 años. Buenos días, soy el profesor Javier Centeno. Digamos, ¿de qué vives? De transporte. ¿Tienes alguna experiencia actoral? No, primera experiencia. ¿Nunca has hecho ni en colegio? ¿Nunca has... No. ¿Qué te ves haciendo de acá a 5 años? Un negocio propio, casa y saliendo de viaje. Más saliendo. ¿Y el negocio propio a qué? Cocinas. Cocinas. Mi nombre es Rubén Eduardo Lezameta Penarío, tengo 46 años, vengo de Huacho, practico el sistema Kung Fu Shaolin. Te marcas más en una sola. Yo me marco más en lo que es Kung Fu Shaolin. Claro, pero por decir, si necesitáramos que hagas, digamos, una técnica distinta, sí lo harías, con ningún problema. Sí. Ah, ok. No hay problema. ¿Qué piensas tú del Jeet Kune Do? Es un buen sistema. Una religión. La Alianza Cristiana. Pero si te dijeran, ¿no? Elige entre ser actor marcial o artista marcial, ¿cuál elegirías tú? No te estamos obligando ahora, digamos, si no es una elección propia. Ahora, ¿cuál lo tomarías tú? Yo tomaría como prioridad la parte actoral. Yo soy Renato Guadalupe López, vivo en Lima. ¿Por qué elegiste Aikido? ¿Por qué no karate? ¿Por qué no otra técnica? Porque es la primera arte marcial que he practicado. Mi nombre es David Satoche, tengo 26 años, practico taekwondo, soy cinturón negro, segunda dan de taekwondo. ¿Por qué taekwondo? ¿Por qué taekwondo? Porque me pareció un deporte muy dinámico. ¿Eres campeón nacional? Campeón nacional e internacional. ¿Tú entiendes la diferencia entre ser artista marcial y actor marcial? Un artista marcial se dedica más a la parte, digamos, espiritual, digamos, un actor marcial se dedica más, es más publicidad. Si te proponemos, no vas a ser el malo. ¿Lo haces o no lo haces? Claro.
¿Sí? Sí. No, vas a ser secundario también. Sí, sí. El tema es que yo no entro a esto por un tema de qué papel. Yo entro en un tema, me gusta mucho experimentar las cosas. ¿Qué pasa, cholo? ¿Ah? ¿Y la bronca? ¡Déjame ver! ¡Oye! Si te propusiéramos hacer otro tipo de arte marcial, ¿lo podrías hacer? Claro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francesco Corrales Barbayelata. Bueno, soy natural de Lima. En realidad vine porque de primera mano quería ser actor de cine de artes marciales. Bueno, me llamo Raúl Arturo Mena de la Cruz, soy de Santa Anita, tengo 21 años. Mañana salimos. ¿Sales? Sí. Ser actor marcial y artista marcial, ¿cuál crees que elegirías en este momento? Un artista marcial. ¡Vamos, pelea! Mi nombre es Yeshua Israel Aliaga Paima. ¿Cuál es el estilo que has presentado? Bueno, la verdad es que practico Kung Fu años, solo que hace como 2 o 3 años he dejado de practicar con mis maestros. He competido siempre en el Sun Show. ¿Has competido? Sí, en 2009, cuando yo tenía 21 años, competí en Chile, en la selección nacional de Kung Fu, en el Sun Show. ¿En qué serie de televisión has actuado? Comencé en Así la Vida, en el Fútbol de Sitio también, Clave 1. Bueno, yo creo que un artista marcial siempre tiene mucho de actor, de alguna manera, pero yo aún no me siento un actor por lo que no tengo cursos de actuación. Nos embocaron. Peleamos con bravura. ¡Toma, inepto! Me llamo Antonella Yamilet Cárdenas Macedo. ¡Vas a ir! ¿Qué estás dispuesta a hacer para convertirte en una actriz marcial? Aparte de comer parte de mí para la película. ¡La hora, de una vez! Mi nombre es Fabio Rafael Marmanillo Apolayo. Y yo me di cuenta en el Kung Fu, aunque todo es muy espiritual y formativo, no estaba esa parte que era real, directo y sencillo. Entonces yo decliné educadamente al estilo, no como lo hizo el maestro Lee, que fue un poco quizás violento. Yo no fui violento, yo conversé con mi maestro y migré a un deporte que se llama Muay Thai, que tiene la esencia del Jeet Kune Do prácticamente. Simple, sencillo y directo. ¿Entiendes la diferencia entre artista marcial y actor marcial? ¿Entiendes la diferencia, sí o no? De fondo es lo mismo. La diferencia son las vías que hay, pero en esencia en ambos te expresas. En el arte marcial te expresas tu determinación, tu coraje, tu fuerza, tu entusiasmo. En cambio, en la actuación exploras otras cosas más humanas del ser humano. ¿A cuál de los dos te inclinas más? A los dos, parejo. Los dos son bonitos, muy bonitos. Mi nombre es Alexis Feo Valenmoechea, mi edad es 19 años. ¡Ya! ¿Entiendes tú la diferencia entre ser artista marcial y actor marcial? ¿Entiendes? Sí, no. No. Buenas tardes con todos, mi nombre es Gianmarco García Claudio. Mi nombre es John Vázquez Antesana.
Si te doy un guión de 100 páginas, ¿las lees? Bueno, no sé. Pero si te citáramos a cualquier hora irías. Bueno, después de las 5 de la tarde. O sea, si yo te cito a las 8 de la mañana, no puedes. Bueno, dependiendo de un permiso que me pueden dar en el trabajo. Depende de tu trabajo. Claro. Mi nombre es Kevin Luis Torres Mendoza. Mi nombre es Juan Carlos Chávez Fernández. Mi nombre es Héctor Aníbal Ponce, vengo de la escuela Shaolin Chen Yangali. ¿A qué te refieres con que tienes un poco de experiencia en teatro, cine y televisión? Bueno, he participado como Perú tiene talento o en algunos eventos, ¿no? De la televisión he salido. Actualmente también voy a participar en Apuesta por mí o por ti, ¿no? ¿Tienes algún problema en actuar como personaje secundario o extra? No. Si te pidiéramos que interpretes otro tipo de arte marcial, ¿lo harías? ¿Otro tipo? Sí, no hay problema. Sí, no hay ningún problema. Yo soy profesora de artes marciales, vengo de Pontepiedra, mi maestro es maestro Chen Yangali. O sea, usted está viniendo solamente a apoyarnos, nada más. Apoyarlo también si puedo entro. Listo. Si le daríamos algún papel, digamos, de artista marcial medio cómico, tipo el maestro borracho y una cosa así, ¿lo haría? Claro, bueno, sí. Sí, gracias. Mi nombre es Daniel García Yepes, tengo 31 años, vengo del Cercado de Lima. ¿Hace cuánto tiempo estás esperando acá? Aquí, menos de una hora. Sí, ¿y qué tal la experiencia? Sí, he visto cosas increíbles, ¿verdad? Me gusta mucho la arte marcial. Si hubieras estado esperando afuera, ¿hubieras sido igual? No, porque no hubiera visto todo lo que he visto. De hecho, no. ¿Me puedes explicar un poco más de la pregunta 9, de la fobia? Ok, yo le tengo fobia a los espacios demasiado grandes. ¿Y por qué no eres realista? Porque considero que este mundo no es de los realistas. Yo creo que si tiempos atrás las personas no hubieran sido soñadoras, no tendríamos todo lo que tenemos ahora. Hola, ¿qué tal? Me llamo José Luis Loaiza, soy actor. No soy artista marcial, tampoco soy actor marcial. Sé algo de lucha porque mi tío tiene un gimnasio, ahí entrenamos lo que es Krav Maga, box, un poco de capoeira, sí, claro. De pequeño llevé clases de taekwondo, pero no me dedico a esto. Lo que hago actualmente, soy estudiante de aviación civil y trabajo en lo que son cortometrajes, teatro, obras musicales, soy cantante. ¡No la tengo! ¡Ah! ¿Qué papel tienes en El fantasma en la ópera? El fantasma en la ópera todavía no me dio papel, justamente
son la lista que voy a hacer del año. Estamos rodando la película y te llaman de LAN. ¿Te irías? No, porque actualmente no tengo la licencia de piloto comercial, para eso trabajo, ahorro. Voy a ser piloto, pero no ahora. O sea, de acá a 5 años tú te ves más como piloto que como actor. Es lo primero que quiero hacer. Lo de la actuación, como le digo, es algo que me está llegando y yo pienso de que lo que la vida te da, hay que tomarla, pues, ¿no? Mi nombre es Gabriel Alfonso Zavala Santana, tengo 23 años, soy alumno discípulo del primer monje Shaolin latinoamericano, el monje Xian Yi, Walter Suazo. Dime una cosa, ¿qué impedimentos podría darnos el hecho de tu religión? Yo creo que ninguno. Mi nombre es Óscar de Pomar, tengo 34 años, vengo del distrito de Surco, trabajo en actuación, soy actor profesional, me gustan las artes marciales. Si te daríamos un papel secundario o extra, ¿lo harías? Claro, es mi, como te digo, mi tercera película. Mi nombre es Constantin, yo viene de Ucrania. You said here about the arte marcial ruso. Sí. Russian. Sí, Russian. sí, puedo. Vamos a hacer. Y Mi nombre es Natalie Rodríguez. ¿Qué te motivó? ¿Qué te está motivando ahora por estar acá? Dices que tu amiga, yo no creo que sea tu amiga. No creo que una amiga te diga ven y tú vengas. Porque de alguna manera es todo un tema estar parado frente a una cámara. ¿Qué te está motivando? De repente una nueva experiencia. ¡Oh! ¡Los voy a asesinar! ¡Oh! ¡No tolero el fracaso! ¡Ustedes lo saben! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¡No hay excusas! ¡Malditas basuras! ¡No! ¡No me dan ganas de descuartizarlos a todos! ¡Ah! 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 ¿Quieres ser un actor? ¿Cuánto tiempo te dedicas al día en las artes marciales? En la noche 3 horas. ¿Le pones pasión a tu entrenamiento? Sí. No quiero comida de verdad y por eso yo pago mi pensión, yo le pago la pensión a los hijos. Yo no necesito de ti. Así que mejor te largas, te vas. Sí lo puedes hacer. Y tarde o temprano, si uno tiene la capacidad, uno tiene esa pasión para hacer algo, entonces la hace y la vive y vive el momento. Sin embargo, eso es muy difícil a veces. Mi nombre es Delia Callaba José. Por favor, ya no me dejes. Ok, nena, ya sabes, regreso en media hora, mi amor. Y vaya preparando la camita. ¿De acuerdo? Tengo una pequeña reunión. ¿Regreso ya? Sí, tengo una reunión. Espérate, pues. No es que tenga una reunión. Voy a regresar, nena. No te preocupes, ya sabes. Te va a demostrar lo que soy. ¿Ya? Ya regreso.